nuevamente el tiempo a nuestros hermanos del grupo de alabanza para un periodo de alabanzas y posteriormente nuestro hermano pastor con la predicación. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en el Salmo 150. Les invitamos a que lo podamos leer todos juntos. Salmo 150. Leemos todos juntos el Salmo 150, dice la palabra de nuestro Dios. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con sartel y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Aleluya. Esta mañana estamos reunidos en un solo sentir, una misma fe, y esta bella mañana alabemos el nombre de nuestro Dios. Es interesante ver cómo toda la creación alaba a nuestro Dios, aunque en ocasiones no podamos verlo directamente. El trinar de los pajarillos, el sonido del aire, todo lo creado alaba a nuestro Dios, todo hecho en un plan maravilloso. Así que ¿por qué no alabarle nosotros también? Alabarle por sus proezas, alabarle por su amor. Así que esta mañana vamos a entonar este canto. Alaba a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltero y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltero y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta el ocaso.
su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos, y por encima de los cielos su gloria, que como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Y la tierra Él levanta del polvo al desvalido, el estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta la jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria, que como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Grande sobre todas las naciones es Jehová, nuestro Dios poderoso, digno de toda gloria. Y en esta mañana, teniendo en cuenta, pensando en quién es Dios, en su majestad, en su poderío, vengamos arrodillados, pensando en que cómo es que un Dios sin pecado nos ha llamado, siendo que nosotros somos nada, somos algo tan pequeño en esta creación tan vasta. Sin embargo, nuestro Dios nos ha amado y nos ha dado esperanza, nos ha dado salvación. Así que en esta mañana cantemos pensando en quiénes somos y recordando que si estamos aquí es solamente por gracia de nuestro Dios. Así que de esa manera rindamos nuestros corazones esta mañana, pidamos al Señor que Él hable a través de su palabra, que toque nuestros corazones y nos moldee a su imagen. Vamos a entonar estos cantos. Por
¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Solo a ti. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Solo a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Solo a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti. Yo me postro en tu presencia,
te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Que ese sea nuestro deseo esta mañana, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Buenas tardes a todos, a los que no les he saludado, pues buenas tardes, nos da gusto estar aquí nuevamente. Nos gozamos cantando estos cantos que alaban a nuestro Dios y que nos recuerdan esas verdades de cómo debemos acercarnos a Él ante su presencia, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 2 de la carta a Tito. Y antes de iniciar, leemos nuevamente esos dos versículos en los cuales vamos a meditar. Tito 2, 9 y 10. Y vamos a orar. Tito 2, 9 y 10. Dice así: exhorta a todos juntos, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Cristo, nuestro Señor, de Dios nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día tan especial por la bendición que nos das de podernos reunir. Gracias por cada familia que aquí está presente, porque tú eres quien ha motivado sus corazones para venir y alabarte, Señor, junto con todos los redimidos. Gracias, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora y que me des, Señor, esa sabiduría para compartir tu palabra, pero especialmente, Señor, que nos des ese entendimiento para comprenderla y para que cada uno de los que aquí estamos la pongamos en práctica y de esta manera podamos darte a ti la gloria. Señor, bendice este tiempo. Gracias por las visitas que están con nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El tema de esta tarde es un llamado a los siervos a adornar la doctrina, y la doctrina de Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Hemos estado estudiando, bueno, hemos ya algunas semanas estado varios mensajes, ya con este creo que es el cuarto, en el capítulo 2 de Tito, y especialmente estamos hablando acerca de esa enseñanza que nosotros obtenemos, especialmente ya como cristianos, ya como después de haber tenido un encuentro con Jesús, después de entender el Evangelio y después de saber cómo debemos de vivir ese Evangelio. Bueno, en la carta de Tito nos está hablando que el escuchar el Evangelio, el entender el Evangelio, el haber creído en Cristo, tiene un efecto muy especial en nuestra vida, en la vida de todo cristiano. Y ese efecto no nada más es de que sienta usted la emoción de que pues yo ya he creído en Cristo, sino tiene un efecto que se va a reflejar en todo su estilo de vida, y que ese estilo de vida debe reflejar exactamente la obra transformadora que Cristo ha hecho por medio de su Espíritu Santo, regenerando nuestro corazón. Y entonces en la vida práctica se tiene que ver esa obra en nuestra manera de vivir
y tenemos que, como cristianos, la responsabilidad de poder hacer visible eso que Cristo ha hecho en nuestra vida, como viviendo una vida que pueda adornar la doctrina de Cristo por medio de nuestra conducta. El tema general es adornando la doctrina por medio de la conducta, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol está diciéndole a Tito, que tiene que recordarle a los hermanos. Recordamos que en todo tiempo, como en aquel tiempo, pues la iglesia era atacada y era atacada a vivir como vive la cultura sin que no conoce a Dios. Pero a nosotros que conocemos de Dios nos pide o nos demanda un estilo de vida diferente. Y en esta ocasión, bueno, el apóstol Pablo está haciendo un llamado a los siervos a que adornen la doctrina con sus acciones. Y ya nos ha hablado el apóstol realmente a todos, de manera así en general, pero de acuerdo a las edades. Se refirió a los varones diciéndole que la manera de que ellos pueden adornar la doctrina es siendo sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, ¿verdad? Y cada una de esas partes que mencioné, pues meditamos en ellas, qué significa cada una de ellas. También se dirigió a las ancianas y a ellas les mandó que sean reverentes en su porte, y decíamos que lo que son interiormente lo puedan expresar exteriormente. No calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Es decir, que las mujeres mayores puedan enseñar a las más jóvenes cómo conducirse como cristianas y cómo enseñar a amar a sus hijos, ¿verdad? Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y también decíamos que las mujeres jóvenes deben aprender a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, con un propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esas enseñanzas son muy importantes en la vida de la iglesia y de las familias. Y cuando nos dirigimos a los jóvenes, porque también se dirige a los jóvenes les ha hecho un llamado a vivir siendo prudentes, ¿verdad? Versículos 6 al 8. Y a los jóvenes les exhorta realmente a que sean prudentes en su manera de vivir. Y Tito mismo tenía que ser un ejemplo de prudencia en sus enseñanzas y haciendo esas buenas obras, aún como joven. Él tenía que ser un testimonio vivo de lo que es realmente la sana doctrina, la enseñanza de la sana doctrina. Y mencionamos en ese aspecto, hablando de la prudencia, mencionamos dos áreas en las que los jóvenes deben vivir siendo prudentes. Y dijimos, prudentes a la hora de elegir a sus amistades. Que los jóvenes deben ser prudentes a la hora de elegir sus amistades para no dejarse influir por los que aman la maldad. Ustedes saben que tenemos muchas amistades y podemos relacionarnos con personas, pero siempre tenemos que ser cuidadosas para que aquellos que aman la maldad no puedan ser una influencia a nuestra vida. Y aunque nos dirigamos a los jóvenes y todos los temas, aunque nos dirigimos a cierto segmento de la sociedad y de la edad, realmente se aplica a todas en nuestra vida. Y también decíamos que deben ser prudentes en vivir como cristianos. Ya si son jóvenes que ya creyeron en el Señor, deben ser prudentes de vivir como cristianos para que con su propia vida puedan influir la vida de los inconversos, de aquellos que necesitan la salvación. Brevemente, dando un muy pequeño resumen de esto, ahora nos toca hablar acerca de los siervos. Y esta enseñanza con respecto a los siervos, hermanos, bueno, es una enseñanza que aplica a todos nosotros, especialmente en nuestro proceder, en nuestro trabajo.
porque aquí, aunque se va a enfocar de siervos en aquel tiempo, en la actualidad pues se refiere a todos aquellos que trabajan, que son cristianos y que tienen un trabajo que realizar. Y el tema, como les dije, es un llamado a los siervos a adornar la doctrina. Y dice nuestro pasaje que hemos leído, Tito capítulo 2, versículo 9 y 10, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra que el apóstol Pablo aquí usa como siervos es la palabra doulos, y esto significa esclavos. En aquel tiempo eran esclavos. ¿Y por qué? ¿Y por qué se les hace esta exhortación a los esclavos? Porque en aquel tiempo pues eran los esclavos. Y según los estudiosos o los que estudian todo lo que tiene que ver con los tiempos antiguos en la palabra de Dios, dicen que la razón es porque lo hace, es porque se cree que en aquel tiempo la población, y especialmente la población en Creta, la mitad de esta población eran esclavos, pero muchos de ellos convertidos a cristianismo, muchos de ellos ya eran cristianos. La mitad de esta población eran esclavos. Y como en toda cultura, había personas que desempeñaban trabajos en los diferentes niveles. En los diferentes niveles de manera normal, y que tenían un trato, por ejemplo, un trato justo en sus trabajos. Pero en el caso de los esclavos, ellos realmente vivían en una situación de esclavitud, y bajo esta condición, este trabajo que era el más bajo, vamos a decir, bajo esta condición, muchos de ellos sufrían maltrato y abuso laboral. Ya que en aquel tiempo, hermanos, los esclavos eran considerados propiedad de sus amos. Y ya se imaginan cuál es la condición de una persona así. Y podían ser vendidos en el mercado. Había un mercado de esclavos, y sus propios amos podían tomarlos y llevarlos y venderlos. No era fácil. Entonces, pero dentro de esos esclavos, muchos de ellos escucharon el evangelio, y al escuchar el evangelio, Dios transformó su corazón. Y cuando Dios transformó su corazón, en su vida tuvo un efecto muy especial, que se hizo notorio en ese lugar. Y había una diferencia entre el esclavo cristiano y el esclavo que aún no era cristiano, el esclavo que vivía en el mundo, que era sin conocimiento de Dios. Los esclavos cristianos, por manifestar esa obra de transformación que Dios hizo en sus corazones, llegaron a tener un mayor precio en el mercado. Es increíble, llegaron a tener un mayor precio. El efecto fue que llegaron a tener un mayor precio como personas, porque ellos, como esclavos, como personas, eran leales y dignas de confianza. Fíjese el efecto que tuvo el evangelio en la vida de ellos. O sea, como personas, la obra de Cristo en sus vidas, la obra transformadora del Espíritu Santo en sus vidas, hizo que estos hombres, a pesar de la condición en la que vivían, ellos llegaron a ser personas leales, a pesar del trato que les daban, leales y dignas de confianza. Eso es algo maravilloso. Hace no mucho tiempo escuchamos del testimonio de un hermano recomendado en un trabajo, que es un hermano que hacía su trabajo muy bien y con honestidad. Y una persona sin Dios, sin Cristo, dijo: yo lo quiero llevar a trabajar a mi casa. Eso es algo maravilloso.
Eso es algo bonito. No porque sea reconocido, sino porque está dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y esto eran los esclavos en aquel tiempo. Y como dije, aunque esto era dirigido a los esclavos en ese tiempo, la demanda que el apóstol hace es para realmente los siervos cristianos de aquel tiempo, que ellos puedan vivir de esta manera, que puedan ser luz y que puedan dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Pero en nuestro tiempo, cuando se refiere a esos trabajadores, pues abarca a todos nosotros, a todos. La invitación y el llamado nos abarca a todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. No es a los esclavos. En nuestro tiempo ya no hay esclavitud, no está la esclavitud, por lo menos visible no lo hay, no es. Así que la demanda del apóstol de esta enseñanza se extiende a todo creyente, no importa su condición social, su nivel de educación, su nivel, su posición económica o su puesto laboral. No importa eso. Todo cristiano está llamado a glorificar a Dios adornando la doctrina de Cristo con su conducta. Todos estamos llamados, hermanos. Ese es el llamado de la palabra de Dios. Ese es lo que está haciendo aquí y lo que se le encarga a Tito que haga con los trabajadores de aquel tiempo y que vivían en ese estado de esclavitud y que tenían que realmente dar testimonio. Y ahora el Señor lo hace con nosotros en este tiempo, hermanos, porque somos cristianos. Y si la gracia de Dios ha venido a nuestra vida, pues hace un cambio en nuestra vida y ese cambio debe ser notorio. Pablo manda a Tito que anime a los esclavos a vivir como verdaderos cristianos, a que muestren la vida de Cristo. Aun cuando los siervos eran maltratados y se buscaba cómo defender sus derechos como personas, esto, hermanos, no anulaba el deber o no anula el deber de cada uno de ellos de vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. Y va para todos nosotros. Esto no anula. Hay otro testimonio muy bonito, hermanos, y bueno, es que a través del tiempo que Dios nos ha permitido hemos tenido contacto con muchas personas. Y es un testimonio de un hermano que era ingeniero, ya falleció. Él amaba mucho a Cristo. Y ese hermano trabajaba en un ingenio y su jefe era otro ingeniero. Bueno, él como ingeniero le predicó de Cristo a su jefe y Dios, dentro de sus planes y su bondad, tenía como propósito salvar a su jefe de este hermano. Y el hermano se convirtió, el jefe se convirtió y después ambos asistieron en esta iglesia. Ya no están aquí, asistieron a esta iglesia, pero vemos lo que hace la obra de Dios. Por el testimonio del hermano y por haberle compartido de Cristo, el otro hermano vino y se convirtió y vino a este lugar. Estuvo con nosotros, está en otro lugar, pero eso es lo que hace la obra de Cristo. Por eso les decimos que aunque el trato a veces no es justo en cuanto al trabajo de algunos, eso no anula el deber de cada uno de ellos que debían de vivir conforme a los principios de Dios. Cuando se vive conforme a los principios de Dios, hermanos, tiene una repercusión y es de gran bendición para la vida de los que están cerca de ellos. Así que lo primero que hace Tito y lo que le pide a los trabajadores o a los esclavos de aquel tiempo, él habla de 5 demandas, por lo menos, que aquí nos menciona en el versículo. 5 demandas donde ellos tienen que mostrar que Cristo es su Salvador, donde nosotros tenemos que mostrar que Cristo es nuestro Salvador. Número 1, dice ahí en el versículo 9, dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos.
Lo primero que dice, que se sujeten a sus amos. Y la sujeción, hermanos, tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con el respeto que los siervos deben mostrar a sus amos, aquellos que tienen una autoridad por encima de ellos, aquellos que son sus jefes. Esta obediencia no se trata de una obediencia externa, simplemente de obedecer, o una obediencia que se hace de mala gana, sino más bien es una obediencia que tiene como principal propósito agradar a Dios. La obediencia que el cristiano muestra en su trabajo y muestra con sus jefes tiene como propósito agradar a Dios, porque a quien servimos es a Dios, y todo lo que hagáis, dice, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y de esta manera es como los cristianos deben ser. Dije, no se trata de una obediencia externa y de mala gana, sino más bien de una obediencia que tiene como principal propósito agradar a Dios. Veamos un pasaje, Colosenses capítulo 3, pasaje paralelo con respecto a esta enseñanza, Colosenses 3, 22. Dice así, si lo tienen, leemos: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esta sujeción no es obligada, es una invitación a que esta sujeción pueda ser voluntaria y con buena disposición. Si yo me someto, yo me sujeto de manera voluntaria y con una buena disposición. Y además, esta sujeción debe de ir acompañada con gozo, ya que no es una obediencia solo por cumplir, sino que es una obediencia que está dirigida ¿a quién? A Dios. Esa es la actitud. Es una sujeción que tiene que ser de esta manera: voluntaria, con disposición, acompañada de gozo, porque es una obediencia que está dirigida a Dios. Esta sujeción, hermanos, es a los amos terrenales, y aplicado en nuestro tiempo es una sujeción a nuestros jefes, nuestro jefe inmediato, nuestro jefe superior, a nuestros jefes o patrones. Como empleados cristianos debemos hacer eso, porque de esta manera estamos realmente poniendo en práctica la palabra de Dios. Pero hay algo importante que vemos en este versículo, hermanos, y esto es que nuestra obediencia a nuestros amos no es una obediencia ciega, no es una obediencia de obedecer por obedecer, sino que es una obediencia que está bajo el principio bíblico del temor a Dios. Dice el versículo que acabamos de leer, al final del versículo dice: de corazón sincero, temiendo a Dios. Tu obediencia o la obediencia del cristiano siempre debe estar supervisada, que sea conforme a los principios de Dios. No es algo así ciego, bueno, es que dice que hay que obedecer y hay que obedecer en lo que sea. No, siempre es dirigida a Dios y por lo tanto es bajo el principio de Dios. Cuando el esclavo cristiano estaba obedeciendo a sus amos, sí obedecían y sí se sometían, pero se sometían conforme a la palabra misma de Dios que les era enseñada. Y esa palabra es la Biblia, es la palabra de Dios, en donde nos dice: el cristiano es llamado a sujetarse a sus amos en todo,
pero siempre bajo los principios bíblicos del temor a Dios, hermanos. De manera que cuando alguien te manda, cuando alguien te dice en tu trabajo que hagas trampas o que mientas para robar a otro, eso no es algo bueno. Hace tiempo contrataron a un hermano, ya hace muchos años, contrataron a un hermano que no era de este país, era canadiense, y le ofrecieron un buen trabajo al hermano, pero le dieron un trabajo como jefe, pero le dijeron a él que él como jefe tenía que explotar a los trabajadores a lo máximo para que pudiera él recibir un sueldo. ¿Y qué creen que hizo el hermano? Renunció. No es que no hay un jefe y que exija, porque todos los jefes exigen y la empresa exige y el trabajo exige. En todo hay una exigencia. Sino abusar de las personas no es algo bueno. Y en este caso, cuando te dicen haz trampas o miente para que tú estés bien, pues cuidado, porque eso no es lo que debe hacer un cristiano. ¿Y sabe por qué no, hermanos? Porque debemos recordar que no debe hacerlo, porque el llamado del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo hace, es que los cristianos esclavos, los cristianos trabajadores, los que han creído en Cristo, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador con sus acciones. Y cuando tú te conduces con mentiras o cuando tú te conduces con falsedad, no es eso. Recordemos lo que dice Proverbios cuando dice de robar, y especialmente en aquellos tiempos que todo se compraba por el peso, y decía que balanza falsa es abominación delante de Jehová. Y hablaba de mentir, hablaba de falsedad, hablaba de no rectitud. Y entonces en este tiempo, si nosotros queremos realmente dar un testimonio de que somos cristianos verdaderos, necesitamos nosotros conducirnos en la verdad. Entonces, cuando nosotros entendemos que el mandato que pueda dar un amo o un jefe siempre debe estar bajo la supervisión de los principios de Dios, porque si ese mandato va en contra de los principios y va en contra de lo que dice la palabra de Dios, siempre es bueno ser sinceros y expresar que eso no es lo correcto. Hay otros testimonios que no quiero mencionar, pero hay hermanos que con sinceridad han dicho: yo no puedo hacer eso. Y ha sido de bendición, porque ha sido de testimonio para ellos. Pero entonces los siervos tenían que ser de esta manera: sujetarse a sus amos y sujetarse bajo el principio bíblico. Pero no solo eso. Además de esto, el apóstol les dice, y lo segundo que les dice es que ellos deben sujetarse en todo tiempo y en todo lugar. Lo segundo dice, que agraden en todo. Ahí el versículo 9. Y esta sujeción tiene que ver en todos los ámbitos que se pueda desarrollar el trabajo. En cualquier área que desarrolle su trabajo, cada uno tiene que mostrar esa sujeción. Dice ahí en Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6 lo siguiente. Efesios 6, 5 y 6. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y estos pasajes, hermanos, son bien claros para nosotros. Nos dice cómo debe ser, cómo debemos obedecer, cómo debe ser esa obediencia. Obedecer en todo y en todo lugar habla especialmente del carácter del cristiano. Y habla del carácter porque él se conduce con integridad. Es decir, su obediencia no es solamente cuando su jefe lo ve, sino su obediencia es realmente en todo tiempo y en todo lugar. No es cuando lo están viendo, cuando lo están supervisando y cuando tú ves que viene tu jefe y te apuras y haces las cosas, no, sino que lo hace en todo lugar. Y él lo hace en todo lugar porque lo que busca no es agradar a su jefe, sino lo que busca, sí, de una manera es complacerlo, agradándole en todo, es complacerle y hacer las cosas bien, pero especialmente es realmente agradar a Dios. Su obediencia en todo momento debe ser así. Y para los cristianos debe ser así en todo momento y en todo lugar, porque sabe que no es porque lo vean su jefe o porque él tenga que cumplir simplemente, sino porque el cristiano obedece en todo tiempo y en todo lugar, porque sabe que su Señor lo ve. Dios nos ve en todo lugar, hermanos. Y no solo nos ve externamente, Dios ve tu corazón. ¿Cómo lo haces? Dios ve tu actitud, con la actitud que lo haces. Y Dios ve el entusiasmo con que lo haces. Él ve todo eso. Y por eso lo tiene que hacer en todo lugar. Por lo cual el cristiano debe hacerlo con buena actitud, con alegría, con amabilidad, y se esfuerza en hacerlo lo mejor posible, porque lo que busca hacer es la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que hacer, tenemos que hacer. Y esta es la demanda. Tercera demanda, dice al final del versículo 9, que no sean respondones. Y la muestra de una sujeción práctica, hermanos, es no ser respondón. Qué difícil, ¿verdad? Ya veo que me hicieron por ahí ojitos así como, caray. Bueno, la palabra que aquí el apóstol Pablo usa es antilego. Y esto significa no contradecir, oponerse, decir en contra, y abarca todas las áreas de oposición que se dan en la vida. No sean respondones. Abarcan todas las áreas de oposición que se den en la vida. Por ejemplo, si tu jefe te manda a hacer algo que no te corresponde, que no te toca a ti, que le toca a otra persona, tú como cristiano debes tener una actitud de obediencia antes que ser respondón o irrespetuoso con tu jefe. Porque esas cosas pasan, ¿no? Nos defendemos y decimos, es que eso no me toca, eso no me corresponde, eso le corresponde a fulano, y nos encerramos en eso. Pero realmente, hermano, cuando vamos a buscar trabajo, vamos buscando que nos den trabajo. Y cuando tenemos el trabajo, la gente ya no quiere trabajar. Y lo podemos ver en todas las áreas.
Y es increíble, hermanos, lo que sucede. Y a veces la sugerencia es, bueno, si no quieres el trabajo, pues da lugar para que otra persona pueda, porque hay muchos sin trabajo. Da lugar para que otra persona pueda ocupar tu lugar y que realmente quiere trabajar. Y a veces decimos, no, yo no quiero hacerlo, pero si para eso fuiste contratado, ¿verdad? Y alguien puede decir, bueno, es que yo soy respondón porque es que yo no me sé dejar. Por eso es que no puedo quedarme callado. Pero ¿cuál es el mandato del Señor? ¿Cuál es el mandato? ¿Verdad? Porque tú puedes presentar tus razones, pero el mandato dice, diles que no sean respondones. Y eso lo entendemos bien. Y como dije, abarca todas las áreas donde desempeñamos nuestro trabajo. Hay quienes tal vez no son respondones en palabras y no dicen, no emiten palabras. Hay quienes tal vez no dicen nada, pero en su corazón están pensando, yo no lo voy a hacer. Y esta es una actitud respondona que no está mostrando respeto y obediencia a su jefe, ni mucho menos a Dios. Esa es una actitud respondona. Así que la manera de mostrar sujeción y respeto a los amos es no siendo respondones. La actitud correcta que debe tener todo cristiano es una obediencia pronta y de buen modo, porque lo que hace, lo hace para glorificar a Dios. Lo hacemos para glorificar a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 7. Efesios 6, 7. ¿Cómo dice, hermanos? Leemos juntos. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Con esa buena actitud, con esa buena disposición, con esa entrega, Señor, estoy sirviéndote a ti. Cuarta demanda. Versículo 10. Dice el versículo 10. No defraudando. Y esto es, no robando. Debido al maltrato que los siervos sufrían en aquellos tiempos, ellos mismos habían elaborado formas en las que le robaban a sus amos. Y en su mayoría de los siervos trabajadores lo hacían. Robaban a sus amos, y algunos dicen que robaban y iban juntando ese dinero y con ese dinero pagaban su liberación, su rescate como siervos. Pero aquí dice no defraudando. Y aunque muchos de ellos y en su mayoría tal vez lo hacían, pero el creyente en Cristo no debía hacerlo y no debe hacerlo. No importa la circunstancia ni la razón que puedas decir, robo por esto. No hay razón que pueda justificar. El creyente en Cristo no debe robar. Las injusticias del amo o de la sociedad no justifica la actitud del esclavo de querer robar. Dice no defraudando. Y eso es lo bonito, que los siervos de aquel tiempo y aquellos y en todo tiempo, podemos decir que cuando Dios hace la obra en el corazón, en el corazón del cristiano, y en aquellos tiempos cuando Dios había hecho esa obra en el corazón del cristiano y que había sido transformado por la obra del Espíritu Santo, y habían sido enseñados en la sana doctrina como lo estaba haciendo Tito, ellos se conducían conforme a los principios bíblicos y no robaban.
por eso es que los esclavos cristianos en aquel tiempo llegaron a tener un valor mayor en el mercado de esclavos, porque eran hombres que eran leales y fieles a sus amos. No robar es algo lo que tenían que hacer. Quinta demanda dice, sino mostrándose fieles en todo, versículo 10, y lo contrario de robar es ser fieles. Este es lo contrario. El siervo debe mostrar honradez en todos los aspectos de su vida. Al ser creyente que son fieles y honrados, sin duda que su jefe llegará a tener una plena confianza en ellos. Y entonces podrá darle ese encargo. Y así lo vemos en la vida de José. ¿Se acuerdan de la vida de José? José allá ante Potifar, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que se conducía conforme al temor de Dios, a los principios de Dios, y que fue llevado como esclavo por los egipcios, y llegó a ese lugar lejos. Podía haber llegado allá amargado porque pues lo vendieron sus hermanos, con un problema grande en su corazón. Sin embargo, él iba con la intención de serle fiel a su Dios, a donde sea que estuviera. Ahí estaba José, y José era un hombre que se conducía correctamente, se conducía conforme al principio de Dios, en el temor de Dios, de tal manera que Potifar dice que puso todo en las manos de José, porque tenía confianza en él. Y Dios usó la vida de José para que fuera de bendición para todo el pueblo de Israel, para que pudiera sobrevivir. Hermanos, no, en la vida de nosotros no todo es de embalde. Dios tiene todo bajo su control soberano. Y en la vida de José así lo entendió al final. Dice, pues ustedes habían entendido mal e hicieron mal conmigo, pero Dios lo encaminó todo para bien. Y a veces nos pasa cosas en la vida bien difíciles, pero cuando entendemos que Dios está con nosotros, podemos vivir para Él, para Dios, y mostrarnos fieles en todo lugar. ¿Y cuál es el propósito final de estas 5 demandas? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Porque está diciéndonos todos, y ya le dijo a los varones, ya le dijo a las mujeres, ya le dijo a los jóvenes, y ahora se dirige a este grupo que abarca a todos, no es por edades, sino a todos y a todos nosotros. Y todas estas demandas que Pablo nos ha mencionado tienen como propósito adornar la doctrina de Cristo, la doctrina del Señor. Lo que nos ha dicho, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, es decir, no roben, que se muestren fieles en todos, tiene un solo propósito. Y el apóstol Pablo nos dice que la motivación que los creyentes deben tener para hacer todo esto es con el fin de adornar la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y dice el pasaje, para que en todo, versículo 10 al final, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esa debe ser la motivación. Si tú eres cristiano y todo lo que haces en tu trabajo, en lo que realizas, que debemos esforzarnos en hacerlo para adornar la doctrina. ¿Y qué es esto de adornar la doctrina? Bueno, la palabra que el apóstol Pablo usa aquí, adornen, es la palabra cosmeo. Y de ahí es donde proviene la palabra cosmético, que las mujeres lo entienden muy bien, ¿verdad? Esta palabra se usa para referirse al embellecimiento de algo con el propósito de hacerlo más atractivo.
Cuando el apóstol Pablo le dice a los trabajadores que cumplan con todas esas demandas, ellos les está diciendo que su principal motivación para el trabajador cristiano, la principal motivación que él debe tener es para hacer las cosas con integridad y para hacer las cosas con entusiasmo. Dice el apóstol Pablo que no es para que busquen realmente una mejor remuneración en su trabajo, por su trabajo, no es para buscar un reconocimiento de parte de su jefe, no es por temor a ser castigados, sino más bien es para hacer más atractivo el mensaje del evangelio que trae salvación a la humanidad. ¿Cuál es el propósito de la iglesia y cuál es la encomienda de la iglesia, hermanos? Que prediquemos el evangelio. ¿Se da cuenta que es una manera de predicar el evangelio? La motivación que el apóstol Pablo está presentándonos aquí es que los cristianos deben cumplir con esas demandas con el único propósito. ¿Cuál es? Adornar el mensaje para que el mensaje del evangelio pueda ser más atractivo para aquellos que necesitan salvación. Hermanos, todos estamos llamados a hacer eso. Todos estamos llamados. Todos estamos involucrados en esto. Y es que, como dije al principio, hermanos, el evangelio, y eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Esto que está demandando no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. No lo puede hacer cualquier persona, sino como les estoy diciendo, cuando la obra de Cristo hace una transformación en nuestro corazón, es cuando podemos hacerlo. Y eso es lo que dice, vamos a leer ahí esos versículos para concluir. Nada más vamos a leer los versículos y ya doy una conclusión. Versículo 11 al 16 dice, hablando de esa gracia de Dios que ya ha venido a nuestra vida, que Pablo está hablando de lo que deben hacer y deben hacerlo porque Dios mismo ya les ha dado esa capacidad para poderlo hacer. Dice, leemos juntos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ve lo que hace la gracia de Dios? Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y eso es lo que Tito tenía que enseñar a la iglesia de Creta. Y esto es la palabra que hoy estamos enseñando y lo que el Señor demanda de nosotros. Y tenemos que hacerlo con esa autoridad que Dios ha dado. Versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. En este sentido, hermanos, todo creyente, cada creyente en Cristo, es llamado a reflejar el fruto de la gracia de Dios en su vida. Y al reflejar ese fruto va a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y al hacer esto, cuando cada uno de nosotros estemos conscientes y estemos motivados a hacer esto, entonces estaremos adornando y haciendo más atractivo el mensaje del evangelio para aquellas personas que necesitan ser salvas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivamos en el área del trabajo, vivamos como hijos de Dios,
vivamos como cristianos y demos testimonio de que Cristo ha transformado nuestro corazón. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. ¿Dónde más, Señor, podríamos saber qué es lo que tú esperas de nosotros si no es por medio de esta palabra que tú ya nos has revelado? Bendice a tu iglesia, Señor. Aquí estamos como hijos tuyos, como pueblos tuyos. Tú conoces nuestro corazón y conoces nuestras batallas, pero también, Señor, hoy nos has hablado por medio de tu palabra. Ayúdanos para que seamos esos siervos tuyos, esos hijos tuyos, que estén haciendo más atractivo el mensaje del Evangelio, y aquellos, Señor, que han de creer puedan venir ante tu presencia. Usa tu iglesia, Manuel, Señor. Bendice a nuestros niños, bendice a nuestros jóvenes, y que nuestras vidas puedan ser un instrumento útil en tus manos para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, oh amén, amén, sí, amén, oh amén, amén, sí, amén. Amén, así sea como dice este canto. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por ese tiempo tan hermoso que tú nos das. Venimos a alabarte, nos gozamos, Señor, al cantar estos cantos, al elevar nuestras gratitudes y aún a poner delante de ti nuestras peticiones.
pero especialmente nos gozamos, Señor, al saber cuál es tu voluntad con respecto a la vida de tus hijos, de nosotros, de tus hijos, Señor, de cómo debemos vivir en este mundo. Señor, rogamos de tu gracia, necesitamos de tu gracia y de tu bendición para poder, Señor, vivir bajo tu principio y ser un testimonio vivo del Evangelio en este mundo. Bendice a tu iglesia, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, vamos a nada más a